Bien, de manera que quiero hacer este video pensando en las personas que dicen que no hay que diezmar, lo cual la Biblia confirma que sí hay que hacerlo. Y para ello vamos a leer en Malaquías, su capítulo 3, versículo 8 al 9. Y dice así la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. De manera que algunos pastores dicen que en este tiempo no se debe diezmar, porque fue para el tiempo de la ley. Bien, pues de manera que eso miraremos conforme vayamos mirando la escritura y examinando si estos predicadores tienen la razón o no. Porque dice el 9: malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. De manera, hermanos, que si ustedes no quieren estar bajo la maldición de Dios, debemos de examinar detenidamente lo que es el pago del diezmo de Dios y las ofrendas, porque es una parte que a Dios le toca conforme a lo escrito, para que puedan los hombres de Dios que predican su palabra poder tener su sustento diario y así poder seguir predicando la palabra de Dios. Para ello vamos a leer el libro de Génesis, su capítulo 14, versículo 18 y 20. Dice así la palabra: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham el Dios Altísimo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Exactamente le dio los diezmos del botín, porque probablemente era un hombre justo, creyente. La palabra lo confirma que le creía a Dios en todo. Y es probable que él no tenía nada que fuera de Dios, sino que él ayudaba a cuantos podía, a gente pobre, pues la Biblia lo confirma. De manera que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Ahora, hermanos, quisiera hablarles yo de lo que son las órdenes sacerdotales. Pues hay diferentes órdenes sacerdotales, las cuales hoy en día podemos comprobar si estudiamos lo que son las órdenes de los sacerdotes. Para un ejemplo, la Iglesia Católica tiene sacerdotes jesuitas, franciscanos, entre otros. Bien, de manera pues que el sacerdocio de Melquisedec no era entregado por hombres, como existe ahora en día, que la persona tiene que ir a un colegio, al seminario bíblico, a graduarse, para que ahí el que está como maestro del seminario le diga que él sí es un pastor de Dios o un sacerdote. De manera, mis amados hermanos, que conforme al orden de Melquisedec, también Jesucristo está ordenado de la misma manera. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir confirmando la palabra más adelante, pues la escritura será la que diga la verdad.
Dice el libro de Levíticos, su capítulo 27, 30 al 32. Dice la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. De manera que estamos leyendo el Antiguo Testamento, donde claro está que los pastores dicen que fue para el Antiguo Testamento. Pero yo quisiera que la Biblia sea la que hable respecto a esto, para que así el pueblo de Dios no caiga bajo una maldición, la cual Dios tiene para las personas que no dan lo que es de Dios. Sigue diciendo la palabra en el libro de Números, su capítulo 18, versículo 21. Bien, dice así la palabra de Dios, capítulo 18, versículo 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Está claro que era el pago de ellos por servir en el tabernáculo, por estar sirviendo. Ellos no tuvieron heredad en Israel, no se les dio tierra, sino que su heredad era Jehová. La parte que nos corresponde a nosotros pagarle a Dios fue la que Dios le dio a ellos. Sigue diciendo la palabra en el libro de Nehemías, su capítulo 13, versículo 10 al 12. Bien, de manera que dice así la palabra de Dios, capítulo 13, versículo 10 al 12. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no se les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. De manera que cuando nosotros no damos la parte que corresponde a Dios, pues tienen que salir huyendo los pastores, todos los que hacen el servicio de Dios, por cuanto no hay alimentos. De manera que Dios no come, es verdad. Pero sí comen los que hacen el servicio para que la iglesia de Dios, la obra de Dios, pueda seguir caminando aquí en esta tierra. Sigue diciendo la palabra en el libro de Deuteronomios, capítulo 12, versículo 19. Ten cuidado de no desamparar a levita en todos tus días sobre la tierra. De manera que en el tiempo de la ley, por ley,
había que tener el cuidado de los que estaban al servicio de la obra de Dios. En aquel entonces, los sacerdotes sacrificaban animales, hacían los sacrificios. Y por eso era que eran dignos de su alimento. Y Dios, sabiendo que todos bebemos y comemos, pues ha dado esa parte para los que hacen la obra de Dios. Sigue diciendo la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La Biblia es clara. Jesucristo, el diezmo ya estaba establecido. Pues lo único que hizo que estas personas diezmaban aún lo más mínimo, porque querían cumplir con la ley. Pero dejaban algo otras cosas que están incluidas para ser un buen cristiano. Jesucristo dijo que no tenemos que olvidar la justicia, la misericordia, porque es necesario que la tengamos. Porque de manera que si nosotros solo diezmamos, pero nos creemos que con esto pues ya hicimos todo, en verdad no. Porque Dios se complace más en que tengamos nosotros amor para los hermanos, que en que hagamos un sacrificio de dar quizás grandes cantidades de dinero. Pero si no tenemos el amor hacia los hermanos, los falta, y tenemos por lo tanto que practicar tanto lo uno como lo otro. Dice el libro de San Lucas, su capítulo 18, del 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. De manera que se jactaba de dar su diezmo. En verdad nosotros tenemos que hacerlo, pero sin jactancia. No nos dejemos engañar por personas que son engañados ellos mismos y van engañando a otros. La Biblia es clara, la Santa Escritura nos confirma que debemos diezmar y no podemos apartarlos de ello, porque estamos bajo una maldición si en caso no lo hiciéramos. Sigue diciendo la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 7, 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Nuestro padre Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. De manera que el padre Abraham nos enseñó a diezmar a esta clase de sacerdotes que son llamados
por Dios. De manera pues que no tenemos nosotros que confundirlos, porque Dios deja todo claro en su palabra para que nosotros la escudriñemos y no nos apartemos de ella. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. De manera que por ley ellos tenían que tomar los diezmos del pueblo. Ahora no es una ley. Ahora es a través del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en su corazón, pues Él hará que pague los tributos que se le pagan a Dios. Que se le pague a Dios lo que Él dice que hay que pagar. No nos apartemos de ello. No demos oído a personas que dicen que no hay que hacerlo. Y hago este video porque hace una semana fui a Guatemala y me visitó un pastor con esta doctrina, lo cual le dije que yo pues era enseñado a pagar mis diezmos, primicias, ofrendas, pero que en realidad no había estudiado esto. Y eso pues fue lo que me motivó a estudiar, para poder saber la verdad y así poder compartir esta gran verdad con ustedes. Sigue diciendo el libro de Hebreos, su capítulo 7 y 13 al 17. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De manera que Jehová Dios juró que Jesucristo sería sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Y de manera que esta orden de sacerdote estuvo por un tiempo que no fueron llamados muchos sacerdotes conforme al llamamiento de Melquisedec. Bueno, pues aquí lo confirma el libro de Salmos, su capítulo 110, 4. A la letra dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Juró Jehová. Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, bajo juramento de Jehová. Y sabemos pues que el padre Abraham dio sus diezmos a esta orden de sacerdotes. De manera que, ¿cuál es la razón por la cual nosotros no podemos hacerlo? De manera, hermanos, que dice el libro de Hebreos, su capítulo 5, 4 y 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. La Biblia confirma que hay muchos que hemos sido llamados para poder
predicar la palabra conforme al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo y te he engendrado hoy. Jehová pues le dio el sacerdocio a Jesucristo. Lo constituyó como sumo sacerdote. Sigue diciendo el libro de Hebreos 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De manera que Jesucristo es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si el padre Abraham dio los diezmos a Melquisedec, ¿cuál es la razón por la cual nosotros no debemos dar los diezmos que le corresponden al sumo sacerdote Jesucristo? De manera que estoy leyendo la palabra despacio para que si alguno tiene dudas, pues pueda ir copiando las citas. De manera que 100% tenemos que dar los diezmos y no podemos apartarlos de ellos. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 39. A la letra dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais. De manera que si nosotros tenemos como padre a Abraham, pues tenemos que hacer las cosas que él hizo. No podemos ser tan rebeldes como en los días de la predicación del sumo sacerdote Jesucristo, el cual por eso le mataron, porque decía la verdad y trataba de sacar a la gente del pecado en el cual estaban viviendo. Bien, de manera que vamos a seguir leyendo en el libro Primera de Pedro, su capítulo 2, 5 y 9. Primera de Pedro 2, 5 y 9 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, también nosotros, si Jesucristo, como sumo sacerdote, sacrificó su vida, dio su vida por nosotros, con su sangre los lavó de los pecados, también nosotros tenemos algo que ofrecer. También tenemos un sacrificio que ofrecer, que es tratar de apartar nuestro cuerpo de los deseos del mundo. Cuánta cosa hay en el mundo la cual estorba al creyente, pero nosotros también somos llamados al sacerdocio, por lo cual también nosotros tenemos algo que ofrecer, pero un sacerdocio espiritual, porque su corona usted la va a ganar el día que usted muera y llegue donde está Jesucristo. Allá será coronado. Su vestidura, pues es su vestidura espiritual, es la vestidura de un cristiano, no la vestidura del mundo. De manera que pudiera explicar mucho de esto, pero los entendidos entenderán de qué estoy hablando. Bien, de manera que dice
también el capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, de manera que nosotros también, como un sacerdocio santo, el real sacerdocio. Un hermano me preguntaba, ¿dónde está el sacerdote? Bueno, pues somos nosotros. Es la iglesia de Cristo, porque en medio de lo que es la iglesia de Cristo están los varones o mujeres que predican la palabra de Dios, y esto es reconocido como el real sacerdocio de Cristo, porque es Cristo el que hizo el llamamiento, envió a los 12, después a 70 y después a muchos más, y nos llamó a nosotros para poder llevar las nuevas de Cristo. De manera que por lo que tenemos que ofrecer el sacrificio de apartar nuestro cuerpo del pecado y llevar las nuevas de nuestro Señor Jesucristo, por eso somos un real sacerdocio. De manera que tenemos que pagar el diezmo. No hay cómo apartarlos de ello porque estamos bajo maldición. Y el sacerdocio, pues son los pastores, a donde hay que llevar el diezmo, aunque el espíritu de Judas no murió. Anda por ahí en algunos predicadores. Y por eso es que algunos pues tratan de apartarse, ¿verdad?, de ver la fortuna que algunos Judas han hecho. Pero nosotros, ¿quién somos para juzgar el siervo ajeno? Ellos entregarán cuentas a Dios, así como a nosotros. Y si ellos hacen cosas que no son lícitas, allá ellos. Pero nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos ordena. De manera que Dios les bendiga a todos y pues podrán escudriñar las citas que yo les he dado y así pues pedirle a Dios y al Espíritu Santo que ilumine su mente para poder alcanzar la grandeza de Dios.